Esta campaña empieza hoy, de hecho, ¿no? Y va a durar 2 meses. Pretendemos con la posibilidad de que continúe el año que viene, ¿no? Partimos de elementos muy básicos, de pequeños grupos, ¿no? Y que lo que queremos es reproducir en lo posible la experiencia del movimiento magisterial popular, que hay que llamarlo así, no hay que llamarlo solo movimiento de los maestros y maestras, es un movimiento magisterial popular que ya está extendido absolutamente por 4 estados del país y una parte de la Ciudad de México, y es un movimiento en el que ya es difícil distinguir entre las luchas magisteriales y las luchas populares dentro, ¿no? Como hemos visto, esta es la solidez del movimiento, ¿no? Magisterio popular. Y lo que intentamos con la campaña era avanzar en una dirección más o menos parecida, territorializando el tema, ¿no? Para quien como yo tengo 69 años, para quien como yo vivió el pasado, es asombroso lo que ha sucedido, incluso considerando el modelo. Bueno, considerando el modelo no es tan asombroso, pero en México en los años 70 y principios de los 80, aparte de que hubo un gran auge del movimiento obrero y el movimiento de los trabajadores y trabajadoras en general, se partía de qué? Se partía de que la revolución, en el artículo, primero en el artículo primero de la Constitución, que sigue estando allí, que establece como derecho universal el trabajo para todos y todas, ¿no? Y un trabajo remunerador. La Ley Federal del Trabajo de 1929, que tiene muchos asegúnes, pero establecía, aparte de las 8 horas que quedaron establecidas en el artículo primero, de hecho, el artículo 123, perdón, establecía condiciones de contratación fija, permanente, y eso es algo que yo viví. Es decir, en el periodo del auge de los 70s y 80s que yo les hablo, había primero pleno empleo en el país, prácticamente. Es decir, quien buscaba un empleo iba a encontrar, por un lado. Por otro lado, el respeto a las 8 horas era prácticamente universal, y si no era universal, se luchaba por él, ¿no? Y porque estaba legislado, ¿no? La contratación era permanente, es decir, de acuerdo a la ley y a la práctica en buena medida. Es decir, el trabajador no podía ser contratado más que permanentemente, a menos de que su materia de trabajo, ¿no?, fuera determinada. Sucedía ciertamente que en muchas empresas no todos los trabajadores tenían planta, ¿no? Y entonces se daba la lucha porque todos los trabajadores tuvieran planta. Todos los trabajadores tenían seguridad social, y si no tenían seguridad social, se daba la lucha por la seguridad social, ¿no? Y por seguridad social hablo de seguridad, servicios médicos, vivienda, derecho a la vivienda, posibilidad de derecho a la vivienda, y como ustedes seguramente han oído de sus padres o sus abuelos, ¿no?, esas generaciones pudieron construir, eran generaciones de familias muy numerosas, y sin embargo pudieron construir sus viviendas, ¿no?, pudieron sacar adelante, pudieron enviar a los hijos a estudiar algo mejor, y finalmente a que tuvieran acceso a la universidad, muchos de ellos. Eso estaba conquistado. O sea, estaba conquistado porque a lo largo de 150 años en todo el mundo, una serie de grandes luchas, incluida la Revolución Mexicana, que a un gran costo, lograron estas conquistas. No era lo que obviamente estas grandes luchas proponían, era ir mucho más allá. No era solo revalorar el trabajo, sino era mostrar cómo el trabajo era el factor esencial de la producción
y por lo tanto como no había que darle migajas al trabajo, no había que reconocerle en cierta medida, pero de todas maneras eran avances notables, como ustedes pueden notar hoy, ¿no? La diferencia entonces estaba pues en lo ganado o en lo que se podía ganar. Por eso hubo un auge muy grande. Hubo años con posiblemente miles de huelgas, ¿no? Miles de fábricas y de empresas en general movilizadas. ¿Por qué? Porque era más o menos simple, digamos, en términos relativos, ¿no? No era simple, había que luchar. Pero porque estaba ahí, o sea, esto estaba consagrado por las leyes, ¿no? Entonces había que luchar por ello. La reforma en la práctica fue terminado con ello el modelo que hoy padecemos y terminó haciéndolo en términos legales con la nueva ley federal, con la reforma de la ley federal del trabajo en 2002, ustedes se acuerdan, ¿no? Un poquito antes de que entrara al gobierno Enrique Peña Nieto. Y lo peor, creo que lo más grave, es que nos lo borraron de la memoria. O sea, ustedes ya no se acuerdan. O sea, a ustedes les venimos y les decimos, es que observen la flexibilización del mercado laboral, observen los contratos por hora, observen los contratos por meses, observen cómo no tienen muchos seguros, muchos derechos a seguros. O sea, todas estas cosas, pavorosas cosas que por cierto recogió muy bien, creo, Sonia, que está aquí sentada. Ella viene trabajando desde los 12 años, ¿no? Tiene 37, no es cierto, bueno, tiene 20 y tantos, y entonces su historia es muy larga, y trabajó como 40 lados, ¿no? Entonces, al hacer la reseña de los 40 lugares donde está, pues es pavoroso, pues, y usted la conoce, claro, cuando se ve en conjunto, resulta más pavoroso. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es nuestro, y obviamente mucha gente de los sindicatos democráticos o autónomos o independientes, como queramos llamarle, es recuperar y mejorar incluso, ¿no? Porque finalmente en las leyes internacionales sigue marcado, ¿no? Estos derechos, los derechos a lo que se llama un empleo decente, ¿no? O sea, un empleo que en 8 horas permita el sostenimiento de una familia, ¿no? Y todo lo demás que sea permanente, que tenga seguridad social y tal. Y porque además hay muchos sindicatos en el mundo que lo conservan. Los sindicatos franceses, cuando los vemos salir a la calle a manifestarse como se manifiestan, es porque conservan esos derechos. Si la gente está haciendo este movimiento es porque está defendiendo esos derechos que tiene conquistados, ¿no? Si los telefonistas se manifiestan, es también porque están defendiendo sus derechos conquistados. Si el Situán no, se manifiesta porque tiene estos derechos conquistados. Entonces, bien, luego al final les haremos una invitación a que de alguna manera formemos como un núcleo comprometido, llamémosle no sé cómo, como comité o algo así, comprometido por un tema que es universal y que afecta a todos los demás. Si hay 3 temas universales, ¿no? Son educación, y por eso los más están en la calle. El segundo es salud, y por eso a partir de la semana que viene habrá la marcha nacional del sector salud. Y el tercero es el trabajo. De hecho, el magisterio está luchando en buena medida contra una reforma laboral en su sector. Y bueno, ya paro. Bueno, el debate y el planteamiento de la campaña me parece que dan justamente en una de las grandes necesidades que tenemos como jóvenes y no tan jóvenes. Y me parece que hay 2 cuestiones que me parece que son fundamentales un poco entender, ¿no? La primera es el periodo en el que nos tocó vivir a nosotros. Es un periodo de la era neoliberal, llamada neoliberal, ¿no? El neoliberalismo plantea algunas reformas muy importantes en términos de la estructuración del mercado laboral y también en términos de la recomposición, una recomposición social que tuvo que haber en la sociedad. Yo hago algunas menciones, por ejemplo, el proceso de neoliberalización lo que planteó es la desaparición
de cerca de 3,000 empresas estatales en México. Junto con la desaparición de esas empresas, necesariamente también tuvo que desaparecer una fuerza laboral importante y lógicamente la cuestión de los sindicatos de estas empresas. Entonces, yo no traigo los datos, pero me parece que hay un porcentaje muy importante de sindicatos que son desaparecidos en este periodo, en el proceso de inserción al neoliberalismo. Al mismo tiempo, hay un proceso en el cual, para tratar de dar apertura o dar trabajo, cuando el Estado deja de ser ese garante del trabajo, es la apertura de las maquilas, ¿no? Todo el boom maquilador que se le conoció a partir del 92, 93, 94, 95, y con la cual Carlos Salinas se plantea la idea de poder sacar a México de la crisis, y en realidad de alguna otra forma lo consigue. El hecho de la inserción de las maquilas en corredores perfectamente ubicados, particularmente aquellos fronterizos o aquellos que dan a algunos recursos naturales, se entiende bajo la lógica de explotar la mano de obra, y con esto la necesidad de que los salarios tengan que ser de manera paulatina más baratos, y hay una tarea, una lucha implacable contra los niveles de vida de los trabajadores y lo que significa la cuestión de la baja o los bajos salarios, que ha sido tremendo, ¿no? Creo que todos hemos escuchado que 30 años, 35 años después del neoliberalismo, los niveles de vida han bajado aproximadamente, o más bien el poder adquisitivo de los salarios se ha perdido aproximadamente el 75%. Es decir, una situación de un ataque brutal para los derechos de los trabajadores y para los niveles de vida de los trabajadores. En estas maquilas también, la gran mayoría de los contratos colectivos que se establecen son con sindicatos amarillos o blancos, es decir, sindicatos fantasmas o sindicatos charros, ¿no? El charrismo es una lógica que ahorita no quiero tocar, que lo voy a tocar más adelantito, pero que lo que plantean básicamente es no tener ningún tipo de derechos más que los mínimos, ¿no? Una jornada laboral tímidamente defendida, algunas vacaciones, sin embargo, una lucha frontal por poder avanzar en los derechos de los trabajadores prácticamente está negada. Al mismo tiempo, se da un proceso de reducción del mercado interno. Con esta caída del poder adquisitivo, lo que hace inmediatamente el proceso, lo que hace es reducir el mercado interno. Muchas de las empresas que se cierran eran para satisfacer el mercado interno, eso prácticamente es acabado, y toda la industria es para la exportación. Hay una intención de reducir el poder adquisitivo, hay una intención de poder disminuir el mercado interno, y eso lo que plantea también es achicar, armar como una espiral descendente en todo este sentido. Derechos laborales, salarios, contratos colectivos, menos adquisición de mercancías y así sucesivamente. Al mismo tiempo que se da un debilitamiento de las empresas que se agrupan en el sector industrial, hay un incremento en el sector servicios, ¿no? Y es muy interesante todo el proceso que se da ahora mismo, por ejemplo, particularmente de la gente joven, que su primer empleo regularmente es en una empresa de servicios, no en una empresa industrial donde vas y te tocas con la producción directa. Esta situación también plantea nuevas formas de organización, porque básicamente todos por ejemplo, los chicos que entran a trabajar a un call center, básicamente no hay derechos laborales, hay sindicatos blancos o no hay derechos de sindicalización. En las tiendas, por ejemplo, de autoservicio, está negada la sindicalización. En las tiendas tú vas a ofrecer tu empleo a un pequeño negocio a donde contratan hombres o mujeres que están vendiendo productos, prácticamente no tienes un derecho a sindicalizarte, ni mucho menos. Y esto también nos lleva a otro punto, la situación de los pequeños empleos. Se habla de que los pequeños empleos dan la oportunidad al 70% de los jóvenes que tienen un primer empleo. Esto ya te plantea un primer problema, porque
en la Ley Federal del Trabajo, si mal no recuerdo, hay un límite para la cohesión de trabajadores para poder formar un sindicato, y esos son 20 o 22, si mal no recuerdo. Es decir, cualquier empleo que tenga menos cantidad de trabajadores, eso es imposible que te puedas organizar legalmente por un sindicato. Y si tú no te organizas en un sindicato, tampoco puedes luchar por un contrato colectivo de trabajo, y lo que implica todo esto, ¿no? Es decir, luchar por tus condiciones de vida. De la mano de esta situación está la particularidad que nosotros tenemos con respecto a la organización sindical. Nosotros, no quiero decir históricamente, pero a lo largo de nuestra historia, desde los primeros núcleos de organización sindical, está implícita la situación de la cooptación de los sindicatos por parte del Estado. Desde la primera Casa del Obrero Mundial, luego se fortaleció esto con el gobierno de Cárdenas, cuando se forma la CTM y cuando hay una entrega por parte del Partido Comunista de los sindicatos al Estado. Y en general tenemos una historia en donde los sindicatos no han tratado de ser una fuerza independiente que pueda luchar para conseguir sus derechos, sino es un sindicato que forma parte del Estado. La gran mayoría de los sindicatos o los grandes sindicatos forman parte del Estado, y lo que tienen como medio para adquirir derechos laborales es la negociación, los votos que tú le puedes dar a tu representante sindical, y a partir de que llegue un candidato tal, él te puede repercutir o dándote mejores prestaciones laborales y cosas así. Las organizaciones sindicales importantes, como por ejemplo el Congreso del Trabajo, la CTM, la CROC, la CROM, son organizaciones que se mueven bajo la tutela no nada más del Estado, o se movieron bajo la tutela del Estado, sino particularmente del PRI, ¿no? Y que por muchos años fueron la base fundamental en donde se podía adquirir cierto número de votos garantizados para el partido que ocupaba el gobierno, ¿no? Todas las luchas de sindicatos independientes tienen una historia bastante cruenta, ¿no? Para empezar, bueno, no me remonto más allá de después, antes de la formación de la CTM, pero por ejemplo la lucha de los médicos, la lucha de los ferrocarrileros, todo lo que se le llamó la insurgencia sindical, que fue un gran movimiento por su independencia, porque había dos demandas centrales, ¿no? La independencia sindical y la democracia sindical, que van junto con pegado. Tiene independencia del Estado y luego la democracia interna, que permite que haya una vida, que haya tendencias, una lucha interna para poder tener una posibilidad de que lleguen ya sea corrientes o personalidades que puedan dar la lucha por los verdaderos derechos laborales. Todo eso prácticamente es un tema minúsculo, ¿no? Que se conoce en ciertos lugares, territorios, aspectos, pero que no son como nuestra historia en general, mayoritaria, se puede decir así. Estamos negados por la historia, por nuestra historia de alguna otra forma, a la democracia sindical, y la democracia sindical se resolvían con la pistola en la mano, con Fidel Velázquez reventando huelgas, y así sucesivamente. Me parece que la campaña que se está impulsando por los derechos laborales lleva implícita la campaña por rescatar los sindicatos que ahora tenemos, o por formar nuevos sindicatos, porque hoy sinceramente tenemos no nada más que luchar en contra de las políticas neoliberales, no nada más tenemos que luchar contra la política propatronal de este gobierno, contra las leyes reaccionarias, sino incluso contra los mismos dirigentes sindicales, que muchas veces lo que hacen es ser la voz cantante de la patronal frente a los trabajadores, y no al revés, no los representantes de los trabajadores frente a la patronal.